En 1884, el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, organiza la llamada Conferencia de Berlín, con el fin de resolver los problemas que planteaba la expansión colonial en África y resolver su partición por las grandes potencias europeas. La conferencia se realizó debido a los celos y la desconfianza con la que estas potencias se movían en su expansión por África, además de coincidir con la aparición del Imperio Alemán como potencia imperial. Pero, ¿cómo llegamos a esta conferencia? Pues les damos la bienvenida a Voces de la Historia. En este video explicaremos las bases sobre las que se cimentó el imperialismo, su definición, causas y debate. Comencemos. Es difícil dar una definición del imperialismo simple y acotada, ya que es un proceso histórico muy complejo, pero podríamos describirlo como el proceso a través del cual estados poderosos someten a pueblos más débiles para satisfacer ciertos intereses. Dentro de esta acepción, podríamos identificar distintos procesos similares en momentos muy diferentes de la historia, pero es en este periodo, desde 1870 aproximadamente hasta 1914, principio de la Primera Guerra Mundial, el denominado por el historiador Erich Hobsbawm como la Era del Imperio. El imperialismo implicó no solo una expansión comercial y nuevas fuentes de recursos para las potencias colonizadoras, sino que además dominio político, ocupación militar y una explotación sistemática de las colonias, las cuales perdieron totalmente su soberanía. Pero veamos el contexto. La primera mitad del siglo XIX estuvo marcado por la crisis del antiguo colonialismo, basada en la pérdida de las colonias americanas de Gran Bretaña y España, la desaparición de las doctrinas económicas mercantilistas y la lucha por la abolición de la esclavitud. Para la segunda mitad del siglo XIX, el panorama mundial comienza nuevamente a cambiar. El ritmo de la economía estaba determinado por los países capitalistas, desarrollados o en proceso de desarrollo, y comenzaban a crecer fuertemente en su seno las grandes probabilidades de convertirse en un mundo en el que los países avanzados dominaran a los atrasados. En definitiva, convertirse en un mundo imperialista. Pero, paradójicamente, el periodo transcurrido entre 1875 y 1914 se le puede calificar como la era del imperio no solo porque en él se desarrolló un nuevo tipo de imperialismo, sino también por otro motivo ciertamente anacrónico. Probablemente fue el periodo de la historia moderna en que hubo mayor número de gobernantes que se autotitulaban como emperadores o que eran considerados por los diplomáticos occidentales como merecedores de ese título. Ahora echémosle un vistazo a los debates en torno al concepto. Los debates que se realizaron en torno a la conquista colonial, aún más cuando adquirió una dimensión económica. El imperialismo se planteaba como un fenómeno nuevo. El punto esencial del análisis leninista era que el nuevo imperialismo tenía sus raíces económicas en la nueva fase específica del capitalismo, que conducía a la división territorial del mundo entre las grandes potencias capitalistas en colonias formales e informales y en esferas de influencia. Las rivalidades existentes entre los países capitalistas que fueron causa de la división que engendraron la Primera Guerra Mundial. Los análisis no marxistas negaban la condición específica entre el imperialismo de finales del siglo XIX y el XX con el capitalismo en general. Negaban que el imperialismo tuviera raíces económicas que beneficiaran a los países imperialistas y afirmaba que el imperialismo no desembocó en rivalidades entre las potencias que dan origen a la guerra. En contraposición, los marxistas hacían hincapié en las ventajas que habían supuesto para las clases gobernantes de las metrópolis, sumado a la propaganda imperialista, que contrarrestaba el atractivo de los movimientos obreros de masas que ejercían sobre las clases trabajadoras. El imperialismo en el siglo XIX. Las causas. Los factores que facilitaron la expansión imperialista fueron económicos. Los estados europeos necesitaban conseguir materias primas para su producción industrial y nuevos mercados para vender sus productos.
Las potencias imperialistas tienden a obligar a sus colonias a comerciar en forma exclusiva con su metrópolis. La caída de precios provocados por la crisis de 1873, gravándose con impuestos y aranceles que prácticamente impedían la entrada de productos extranjeros, obligó a tener que buscar mercados nuevos, lejos de su control. Los Países Bajos, Inglaterra y Francia necesitaban invertir en países fuera de Europa para poder mover el exceso de dinero que ellos tenían, encontrando formas como préstamos o bien invirtiendo en transportes como el ferrocarril, puertos o vías de comunicación. La nueva industria floreciente europea, consecuencia de la segunda revolución industrial, demandaba materias primas que ahora comenzaban a escasear en la vieja Europa. Materias primas como el oro, caucho, cobre y por supuesto el petróleo. También nos encontramos con factores demográficos, ya que el acelerado aumento de población europea a fines del siglo XIX provocó intensos movimientos migratorios hacia otros continentes, en una búsqueda de fuentes de trabajo y mayores oportunidades. En pocas décadas, la población europea llegó a duplicarse, algo que en principio era una buena noticia, pero pronto se convirtió en un problema. Los recursos comenzaron a escasear y a ser insuficientes para abastecer a tanta población. La solución fue la migración, cambiar el lugar de residencia en busca de una vida mejor o al menos en condiciones mejores. Además, los avances médicos, nuevas tecnologías y nuevos medicamentos, gracias al descubrimiento de nuevas especies de árboles y plantas con propiedades curativas, sumado a la investigación en cuerpos ya fallecidos, facilitó el conocimiento humano en la medicina, contribuyendo a la prolongación de la vida. Políticos. El dominio de grandes territorios, de vías de circulación y de zonas consideradas estratégicas se transformó en un símbolo de hegemonía de las potencias, en una época en la que el nacionalismo hacía auge en Europa. Las razones geoestratégicas eran resultado de la competencia por el dominio de rutas navales, escalas necesarias para adquirir carbón, que los buques a vapor necesitaban, y de espacios claves como la denominada área pivote de Asia Central o el Imperio Continuo en África, es decir, la continuidad territorial entre las bases navales en mares opuestos. La llegada de los barcos a vapor suponen un gran avance y una gran revolución, ya que ahora son capaces de abarcar mayores distancias, con una velocidad constante. Solo hay un pequeño problema: la necesidad de disponer de distintos puntos para el abastecimiento de carbón. Y para finalizar tenemos las causas ideológicas. Las potencias defendían su dominio, planteando que tenían una misión evangelizadora y civilizadora sobre las culturas consideradas primitivas y bárbaras. Existía un fuerte interés por el descubrimiento y el estudio de nuevas especies de animales y plantas, conocer nuevos territorios y realizar investigaciones de todo tipo. Esto hizo que muchos científicos deseen progresar, lanzándose a la aventura, consiguiendo a cambio grandes avances en campos como la biología y la botánica. No obstante, tras conocer las teorías de Darwin sobre la evolución de las especies por selección natural, sostenían que al igual que las distintas especies o razas, las sociedades más avanzadas tenían derecho a imponerse y a seguir creciendo, aunque fuera a costa de las más inferiores o retrasadas. Asimismo, el imperialismo usó en muchos casos como base al nacionalismo para generar pensamientos de patriotismo y lograr sus expansiones territoriales, además de su forma política de imponerse sobre los demás. El nacionalismo fue una doctrina o movimiento que reafirma y se ajusta a procesos nacionales que se enfocan en mostrar y elevar la nacionalidad propia, pero eso lo veremos en otro video. Muchas gracias por haber visto este video. No olvides de darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como Instagram, Facebook y escuchar nuestros podcasts en Anchor.